Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión quiero comunicarles que empezaremos con una serie de videos en la cual vamos a aprender a editar nuestras imágenes y nuestros videos directamente desde el celular utilizando esta aplicación de la cual les empezaré a hablar el día de hoy. En realidad es una aplicación muy útil y además les va a hacer el trabajo bastante fácil a la hora de hacer sus creaciones, de hacer las ediciones de los videos. Ya ahí básicamente el límite va a ser prácticamente la imaginación de cada quien al momento de utilizar esta aplicación para realizar las ediciones, pero yo les estaré mostrando varios trucos que podrán utilizar en la edición, así tendrán una base bastante buena para que ustedes puedan hacer sus proyectos. Así que si te interesa todo este tema de edición de video desde el celular, entonces suscríbete al canal y no te pierdas ni un solo de los videos que estaré subiendo en esta serie en específico con esta aplicación que les estaré mostrando. Entonces mi gente, no siendo más, comencemos con este tutorial. Ok mi gente, entonces lo primero que haremos será descargar la aplicación con la que estaremos trabajando. En este caso, si tienes Android, va a ser en la Play Store, y si tienes iPhone puedes ir a la App Store, que también está disponible para iOS esta aplicación. Entonces la aplicación es esta, se llama CapCut, y simplemente vamos a darle a la instalación y eso nos va a estar pidiendo unos permisos. Simplemente aceptamos y listo. Tampoco es que tenga gran tema la instalación de esta aplicación. Una vez tengamos la aplicación instalada, simplemente vamos a ingresar a ella y aquí nos va a aparecer esta interfaz. De pronto cuando la abran la primera vez, bueno, de pronto no, cuando la abran la primera vez les va a pedir unos permisos. Simplemente van aceptando lo que les va apareciendo. Tampoco son permisos exagerados los que pides, simplemente para tener acceso a lo que son tus imágenes, tus fotos y los sonidos para poder hacer la edición de los videos. Entonces una vez te abre la interfaz, así como ves aquí, simplemente vas a darle clic en el signo de más y ahí te va a abrir lo que es tu álbum de video. Luego simplemente debemos escoger el video con el que queramos trabajar. Yo estaré escogiendo este primero que está aquí y le damos a agregar. Como ven, aquí se nos abre ya el interfaz con el timeline de la aplicación. Es bastante sencillo, no tiene gran complique este timeline. Bueno, por efectos de comodidad nosotros podemos con los dos dedos, haciendo así pincita, podemos achicar la vista. Ojo, esto es achicar la vista más no recortar el video. Achicar o agrandar para efectos de trabajar con mayor comodidad en la timeline, como pueden observar ahí en estos momentos. Entonces, ¿cuál es el efecto que les estaré mostrando? El que vieron al inicio de este video. Les voy a mostrar cómo pueden hacerlo con esta aplicación, que es bastante fácil. ¿Qué estaremos haciendo aquí? Vamos a quitarle el fondo a este video. Como ven, este video no tiene un fondo croma, fondo verde que le llaman. Tiene un fondo natural normal y lo vamos a poder retirar con esta aplicación, y en realidad es un proceso bastante fácil, así que presten atención para que vean cómo lo deben hacer. Entonces lo primero que haremos para hacer el mismo video que le mostré en el inicio es lo siguiente. Este clip de video lo vamos a dividir en dos. Aquí vamos a tratar de cortarlo más o menos a la mitad, por ahí así sería. Le damos un clic y como ven aquí en la barra de opciones nos estarán apareciendo otras herramientas que no estaban antes. Entonces una vez ya demos el clic ahí en la zona que queramos cortar, entonces simplemente vamos a buscar esta opción que está acá, que se llama dividir. Vamos a presionar y como ven aquí nos estaría dividiendo nuestros videos en dos partes, y esto es justo lo que necesitamos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente que haremos es colocarle el efecto blur a la segunda parte del video, o el efecto desenfoque. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ir al video, vamos a dar un clic fuera de él aquí en la segunda parte y vamos a ir a esta opción que se llama efecto. Una vez allí vamos a escoger esta otra opción que dice efectos de video, y aquí nos va a despejar toda una gran cantidad de efectos que tiene la aplicación para que nosotros podamos utilizar. En este caso vamos a buscar aquí la pestaña de básico.
Una vez dentro de la pestaña de básico, vamos a escoger o a buscar la opción desenfocar, que es esta que ven aquí, y como ven se aplica como muestra al video. ¿Qué debemos hacer ahora? Darle aquí al check. Una vez lo ubiquemos ahí, ahora como ven se nos aplica aquí como si fuera un video también en la parte de abajo ya de nuestro video original, y nos va a dar estas dos opciones aquí para que podamos hacer que concuerde con el clip de video. Simplemente debemos dar un clic sostenido y arrastrar hasta el inicio y el final del clip que nosotros queramos que tenga el desenfoque. Okay, una vez ya lo tengamos ahí ubicado, como ven está del mismo tamaño ya. Ahora lo que haremos es ajustarlo para que no quede tan desenfocado el fondo, porque no se ve muy bien, y cuando coloquemos lo que viene entonces no se va a ver tampoco muy bien el video. Entonces lo que vamos a hacer ahí, vamos a darle un clic a lo que es el efecto y luego vamos a darle clic aquí donde dice ajustes, y con esta opción que está aquí, como ven, podemos desenfocar más o menos el video. Vamos a dejarlo más o menos por aquí. No necesitamos tampoco tanto desenfoque, vamos a dejarlo por ahí así y le vamos a dar clic aquí en el check. Como ven, ahí ya queda la segunda parte con su efecto aplicado, y la primera parte ahí está, no tiene el efecto, simplemente hace el cambio justo cuando pasa al segundo clip. Como ven, ahí ya se colocó de forma borrosa. Ok, una vez ya tengamos hecho esto, estamos listos por esta parte. Ahora simplemente vamos a dar clic aquí en esta flechita para regresar. Ok, ahora lo que haremos es colocar una superposición para poder crear lo que es la transparencia del fondo de este video. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a dar un clic aquí en la barra y vamos a buscar esta opción que se llama superposición. ¿Qué haremos con ella? Vamos a dar clic aquí. Y ahora vamos a escoger nuevamente el mismo video que colocamos al inicio. Damos un clic y le damos agregar. Ahora debemos hacer que este video coincida con el que subimos con anterioridad. El que subimos primero, el que está en la parte de arriba. Y luego vamos a colocar aquí el indicador. Vamos a agrandarlo para que se vea mejor y seamos más precisos a la hora de hacer el recorte. Vamos a agrandarlo un poco y vamos a colocar el indicador justo en el mismo lugar donde está el corte del video principal. Vamos a darle un clic y como ven ahí nos van a aparecer otra vez las opciones para dividir. Le damos ahí y ya se nos estaría dividiendo también ese segundo clip o la superposición. Ahora, ¿qué haremos? Esta primera parte la vamos a eliminar. Ahí está, y nos quedaría así, se les debe ver de esta manera de momento. Ok, una vez ya tengamos listo ese corte, vamos a dar clic nuevamente aquí en este clip de video, en esta superposición, y ahora vamos a buscar aquí en la barra de herramientas esta opción que se llama eliminar fondo. Como ven, ahí comienza lo que es la eliminación del fondo. Debemos esperar a que llegue al 100% para que borre todo el fondo. Miren, ahí ya nos dijo que el fondo está eliminado, pero como ven, la imagen esta que está superpuesta no está del mismo tamaño que la imagen original. Entonces aquí lo que debemos hacer nuevamente, utilizando nuestros dos dedos en formita de pinza, vamos a hacer que la imagen de la superposición quede exactamente con la imagen original, así como yo acabo de hacer. Como ven, ahí ya está la imagen que cuadra perfectamente con la otra cuando hace el cambio. Observen, ahí está, no se ve la diferencia. Les recuerdo que este resultado va a depender en gran medida a la sutileza o al nivel de detalle que ustedes quieran tener con su video. Entonces aquí lo estamos haciendo así para que ustedes vean cómo pueden hacerlo, pero ustedes pueden hacerlo con más tiempo, más calmita, con toda la calma del mundo, y cuadran bien su imagen, cuadran bien el efecto y todo esto. Ok, una vez dicho esto, ya ahí tenemos una parte de lo que fue el video que hicimos, que les mostré inicialmente en este video ya realizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a agregar la transición
que es estilo glitch, las que vieron, la transición estilo glitch, vamos a agregarla. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a dar un clic aquí en este cuadrito que vemos, que es el punto para agregar transiciones de un clic a otro. Entonces vamos a dar un clic ahí y aquí nos va a abrir toda la gama de transiciones que nos ofrece esta aplicación, que en realidad son muchas, que apenas tengan el tiempo entren y revisen, porque hay muchísimas transiciones que les van a ser muy útil para ustedes. En este caso vamos a entrar aquí a la de efecto y vamos a buscar, esperamos a que cargue, esta que se llama falla. Esta es la que yo utilicé en este caso en específico. Ustedes pueden utilizar las transiciones que quieran, pero yo estaré usando esta de falla, y aquí nos va a dar también qué tiempo nosotros necesitamos que dure ese efecto. Yo lo estaré dejando así con ese mismo tiempo, porque en realidad no necesito que dure mucho el efecto aplicándose en la transición. Como ven, ahí está, ahí hace su cambio perfecto. Ok, ya por esta parte terminaríamos. Ya tenemos lo que es la eliminación del fondo, colocamos el blur o el efecto desenfoque y ya colocamos la transición. Ahora que resta colocar lo que son los sonidos para darle un toque un poco más épico a esta edición. ¿Cómo haremos esto? Bueno, vamos a ir al inicio. Como vieron, me regresé en la flecha. Vamos a ir al inicio y vamos a entrar a esta opción que dice aquí audio. Una vez allí, lo primero que haremos es buscar el efecto del sonido para lo que es el punto de la transición como tal. Vamos a ir a efecto y aquí se nos va a abrir este interfaz también con varias opciones, pestañas con opciones. Vamos a escoger, en este caso, vuelvo y les digo, esta es la opción que yo escojo. Ustedes pueden escoger entre muchas de las que hay ahí. Vamos a escoger en este caso esta que se llama error. Ok, y lo que vamos a hacer es ubicarla aquí justo en medio con donde está la parte de la transición. Ahí lo colocamos en el medio y ahí ya le damos un clic. Y como ven, ahí no quedó exactamente en el lugar que necesitamos que quede. Entonces lo que debemos hacer es tratar de cuadrar este lado de aquí, que nos quede justo con el del cuadrito este de acá de la transición. Le damos un clic sostenido y rodamos para que empiece justo en el momento que empieza la transición como tal. A ver, vamos a probar ahora. Ok, y ahí nos dio el tiempo correcto. Ok, ya una vez tengamos hecho eso, ahora lo que vamos a agregar es el sonido, la música. Entonces para eso ahora no vamos a entrar a efectos, sino que vamos a ingresar aquí a sonidos. Una vez allí nos va a abrir esta ventana aquí así, y aquí nos va a dar la opción para que escojamos entre la biblioteca que tiene la aplicación, que es bastante amplia. También podemos ver aquí los recomendados y los favoritos en caso de que tengamos música favorita guardada ya ahí en la aplicación. Si no, entonces podemos también ir aquí a nuestra música que tenemos en el celular. Aquí nos va a abrir la carpeta de música. Entonces simplemente debemos escoger la que vayamos a utilizar. Yo estaré utilizando esta, que fue la que puse en el video que ustedes vieron al inicio. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora, un clic sostenido, y vamos a cuadrar el audio con nuestro clic. Entonces, ¿qué haremos aquí? Haremos de que esta parte, que es donde hace el cambio de ritmo la canción, nos cuadre junto con esta parte que es la transición. Para ello lo que vamos a hacer aquí es aplicar un poquito de prueba y error, ya que no podemos hacer no podemos mover la pieza, el clip de audio, no podemos moverlo más para acá. Entonces lo que debemos es ahí más o menos al ojo ir calculando en qué parte podemos hacer el corte de este audio. En este caso lo estaré haciendo más o menos por aquí, que si me falta un poquito ya sea menos lo que haya que mover. Entonces le damos un clic al audio y luego vamos a coger esta opción que está aquí de dividir, la que utilizamos para dividir también el video. Una vez que nos divida el audio, vamos a darle clic a la parte que queremos borrar, que en este caso sería esta, la primera, y luego vamos a dar clic aquí en eliminar. Como ven, ya se eliminó lo que fue el inicio. Ahora vamos a dar un clic sostenido y vamos a rodar el clip hasta el inicio del video. Como ven,
todavía esta partecita de aquí, que es donde hace el cambio de ritmo la música, no nos cuadra con el tiempo de la transición. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Vamos a cortarle otro pedacito aquí al audio. Vamos a dar un clic y vamos a llevar el indicador hasta la parte donde queramos cortar. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a ver, calculando. Creo que si lo ponemos directamente aquí, podemos hacerlo. Ok, una vez el indicador esté ahí, le vamos a dar a dividir y ahí nos estaría dividiendo nuevamente nuestro clip de audio. Simplemente vamos a darle ahora clic a la primera parte para asegurarnos. Esa es la primera parte, la que queremos borrar, y vamos a dar clic aquí en eliminar. Ahora procedemos a hacer lo mismo. Vamos a dar un clic sostenido y lo vamos a rodar. Como ven, ahí ya está quedando casi que perfecto. Podemos hacer un acercamiento con los dedos, como les dije, para que vean el lugar exacto de hacer el cambio. Miren, aquí debemos cortar todavía este otro pedacito que nos falta por acá. Vamos a cortarlo aquí al inicio. Debe ser más o menos este mismo de aquí. A ver, ahí vamos a ponerlo ahí. Yo creo que ahí ya nos va a quedar perfecto y le damos a eliminar. Escogemos la parte que queramos eliminar y listo. Clic sostenido y rodamos hasta el inicio. Vamos a ver dónde nos quedó ahora nuestra marca. A ver, vamos a achicar un poco y como ven, miren, ahí ya nos está quedando bastante bien. Ahí nos está quedando el corte prácticamente perfecto. El sobrante vamos a ir al final, o vamos a probar primero a ver si quedó bien. Clic. Ok, ahí parece que sí ya cayó donde era. A ver de nuevo. Correcto. Ok, entonces ahora vamos a ir al final del audio y al final del video y vamos a hacer que nuestro indicador quede justo en el final del video. Ok, sería y quedó exactamente en el puesto, y vamos a darle un clic aquí al audio y vamos a darle nuevamente a dividir. Y ahora vamos a borrar la segunda parte. Le damos un clic aquí a la segunda parte del clip de audio y le damos a eliminar, y ahí nos estaría quedando del mismo tamaño que el clip del video. Como ven, vamos a achicar para que lo aprecien a mayor rango. Como ven, ahí ya estaría nuestra composición hecha por completo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hacerle para que no haga un cambio tan brusco aquí cuando finalice? Si ven, para que no haga ese cambio tan brusco, lo que haremos entonces es atenuar tanto en la parte inicial como en la parte final el audio. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a escoger el audio y luego vamos a dar clic aquí en esta opción que dice desvanecer. Aquí nos va a dar estas dos opciones para desvanecer, ya sea en el final o ya sea en el inicio. En este caso lo vamos a hacer en los dos. Vamos a darle un pequeño desvanecimiento de unos 2.1 segundos. Ahí para que inicie un poco suave, no inicie la música toda brusca. Paralizamos ahí y vamos a hacer el mismo desvanecimiento. En este caso vamos a hacerlo más o menos de 3 para que el desvanecimiento al final, ahí 3.5 estaría bien, para que el desvanecimiento al final sea un poco más suave incluso que en el inicio. Como ven, la onda de audio aquí, miren, como pueden ver ahí, ya ha cambiado. No se ve plana, sino que se ve que va disminuyendo, al igual al inicio, que también ya no se ve que inicia abruptamente, sino que inicia con un ascenso en el volumen de la pista. Por cierto, a estas pistas de audio también pueden cambiarle el volumen. ¿Cómo hacen eso? Simplemente le dan un clic ahí y aquí está la opción para el volumen. Y como ven, aquí pueden moverlo hacia la izquierda o hacia la derecha para que ustedes le puedan cambiar la intensidad al volumen. Como ven, miren, ahí está totalmente silenciado. Y lo voy aumentando. Ahí aumenta el audio. Vamos a dejarlo ahí en el centro. Me parece que está perfecto. Ok. Ya hecho esto, lo único que nos resta ya es renderizar el video. Ok, vamos a dar clic aquí en esta parte para retroceder. Damos clic nuevamente y aquí estaríamos en nuestro inicio.
Una vez ya tengamos todos estos listos, si lo están haciendo junto conmigo, les debe quedar algo así. Aquí al final esta aplicación siempre te va a mostrar esto de acá, es el final del video y es la imagen de la aplicación, el logo de la aplicación. Esto podemos eliminarlo si le damos un clic y le damos aquí a eliminar, ya nos estaría eliminando ese final. No tenemos que dejarlo ahí obligado, y sobre todo porque la aplicación tampoco nos coloca marca de agua por aquí porque es totalmente gratuita. Entonces, ¿cómo vamos a renderizar ahora este video ya que lo tenemos listo? Lo siguiente que vamos a hacer entonces es ir aquí en la parte de arriba y vamos a escoger la calidad con la que queramos que nuestro video salga de aquí de la aplicación. Esta es para la resolución. Aquí podemos escoger tanto 1080 como 720 como 480. En este caso yo le estaré colocando en 1080, y aquí también podemos hacerlo colocándolo si lo queremos a 30 fotogramas, a 60, 50, el que nosotros queramos. Yo lo dejaré en 30 porque a mí me parece que ahí es bastante bueno. Una vez hagamos eso, simplemente debemos hacer lo siguiente: damos clic aquí y aquí va a empezar ya a exportar el video. Este proceso también es bastante rápido, claro está. Depende mucho del tamaño de tu video. Este proceso quizás les ha parecido un poco largo, pero es porque se los estaba explicando paso por paso. Ustedes ya cuando tengan la práctica verán que es bastante sencillo y lo van a hacer al tiro. No van a demorarse tanto como nos hemos demorado ahora. Una vez termina la exportación o la edición o la renderización del video, aquí les va a dar estas opciones para que compartan directamente en sus redes sociales. Si no lo van a compartir, simplemente le dan clic aquí en hecho y eso sería todo. Aquí les va a quedar, por si necesitan editar algo más, el proyecto, el cual van a poder editar. Simplemente pueden entrar aquí y le dan aquí le dan un clic aquí y ahí los va a traer nuevamente al proyecto para que lo editen, o pueden dar clic aquí en editar y escogen el video. Va a ser lo mismo, creo que la otra manera es más rápida. Entonces ahí tendrían su video listo para seguir editándolo. En caso tal de que, por ejemplo, están editando el video, no les dio el tiempo de terminarlo, pueden dejarlo ahí, que eso lo van a poder hacer luego. Entonces ahora lo que haremos es ir a nuestra biblioteca para ver el video ya terminado. Como ven, aquí ya estamos en nuestra galería y este es el video que acabamos de hacer. Simplemente vamos a darle un clic aquí y vamos a reproducirlo. Ahí está. Y como ven, nuestro efecto quedó perfecto. Ya simplemente podemos utilizarlo en la red social que nosotros necesitemos, y también podemos, como les dije anteriormente, seguir editando. En este caso vamos a regresar un momento al video y vamos a agregar este efecto que se me pasó decirles, para que también el video así como el audio no termine de una forma tan abrupta. Entonces, ¿qué haremos aquí? Vamos a regresar a nuestro proyecto, vamos a dar un clic en el video final, en el clic final del video, y vamos también a hacer lo siguiente: vamos a buscar esta opción de aquí abajo que se nos va a desplegar luego. Demos clic aquí, que se llama animación. Ahí vamos a darle una animación de salida y también una animación de entrada al video. Entonces aquí en la animación de salida vamos a dar un clic y vamos a escoger esta de aquí, esta que se oscurece. Aquí también nos va a dar a ver qué tiempo queremos que esa animación demore. Vamos a ponerle aquí 1.1 segundos para que tampoco es que así va haciendo la animación. Y le damos ahí al check. Ahora debemos también colocarle a la del inicio, o no debemos, es opcional, ya eso es que el criterio de cada quien. Vamos al clic inicial y podemos hacer también clic aquí en animación y le damos a animación de entrada. Aquí podemos escoger también entre la gran gama de animaciones que nos ofrece esta aplicación. Yo estaré escogiendo una que sale por aquí al final. Esperemos que cargue. A ver. Está aquí al final, como ven, es un zoom in. Ahí está.
para que haga esto cuando el video inicie y se vea un poquito más épico. Ahora vamos a regresar y vamos a entrar nuevamente a la capa de superposición. ¿Por qué? Porque aquí cuando hace el desvanecimiento lo está haciendo simplemente en el clip de video que tiene el blur, el efecto de desenfoque aplicado. Entonces aquí lo que haremos ahora es dar clic aquí en la superposición para que nos aparezca la segunda capa, y en esa segunda capa vamos a aplicar también la animación de salida. En este caso vamos a escoger aquí la misma, que es desaparición, y la vamos a poner en el mismo tiempo que la de arriba para que salgan coordinadas. La de arriba la dejamos en 1.1, esta también vamos a dejarla en 1.1 segundo, y aquí ya la animación debería concordar las dos, tanto la original como la del efecto. A ver, ahí está, ahí quedaría excelente. Ahora vamos aquí hacia atrás y ahí estaría ya aplicada la animación de salida y la animación de entrada a nuestro video, y podemos nuevamente renderizar dando clic aquí, y ahí nos va a exportar el video nuevamente con los ajustes que les acabamos de hacer. Ahí ya terminó de hacer los ajustes, le damos a hecho y ahora podemos dirigirnos nuevamente a nuestra galería. Aquí en la galería podemos ver ahora los dos videos, el que renderizamos primero y el que acabamos de renderizar con los nuevos efectos. Entonces simplemente ahí vamos a darle un clic para que ustedes vean. Ahí está, si ven, ahí al iniciar estuvo el efecto de aparición, ahí está. Ahí está el efecto aplicado al inicio. Y ahora vamos a rodarlo aquí para que no se les haga muy tedioso, para que vean el efecto aplicado al final, que es el desvanecimiento. Ahí, perfecto. Entonces, mi gente, eso sería la forma en la que pueden cambiar el fondo. Ya les dije que en vez de colocar el efecto blue, pueden colocar alguna otra imagen, la que ustedes desean. En este caso estuvimos aplicando el efecto blue de manera práctica para que ustedes puedan ver cómo pueden hacer el cambio del fondo o desenfocarlo dado el caso. Entonces, mi gente, les recuerdo que esta aplicación es totalmente gratuita, funciona en Android y funciona en iOS, así que pueden descargársela y utilizarla. Estén pendientes aquí al canal. Si aún no te has suscrito, suscríbete, porque estaré subiendo muchos trucos, muchos tutoriales acerca de esta aplicación y la edición de video y de imágenes, porque también se pueden hacer algunas cosas con imágenes aquí en esta aplicación. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto en el video. Espero de que sea de mucha utilidad para ustedes. Así que se me cuidan, un abrazo, bendiciones y será hasta un próximo tutorial.